comenzar a hablar acerca de los registros, sí que me gustaría brevemente presentarme. Mi nombre es Beatriz y me dedico al acompañamiento individual y acompañamiento o creación de espacios donde la persona despierte a su propia sabiduría. Simplemente acompaño, porque doy por hecho de que todo ya está dentro de ti. Bien, hace unos 15, 16 años comencé una búsqueda interna a través de la enfermedad de mi padre y su posterior muerte. Entré en una crisis existencial profunda donde me pregunté de qué iba la vida, porque existía lo que yo en ese momento contemplaba como sufrimiento, y empecé a meditar, me inicié en el Reiki, Ayurveda, terapia regresiva, bueno, muchas herramientas y caminos que me imagino que os sonarán. Me formé en constelaciones familiares, terapia transpersonal, y toda esa búsqueda siempre apuntaba a un mismo lugar, y era a mi centro, a mi interior. Ya se había abierto una veta bastante grande, también a través de un viaje muy chamánico, y hace 10 años, una noche, en un sueño bastante lúcido, llegaba una energía, yo veía como unas manos, y me entregaban un libro. En ese libro ponía registro acásico. Y hace 10 años, yo no sé vosotros, desde luego yo no había escuchado en España los registros acásicos. Ya había un boom y una apertura a muchas terapias, herramientas, pero nunca había escuchado esa palabra. El caso es que me levanté por la mañana muy agitada, porque era la primera vez que lo escuchaba, pero a la vez mi corazón latía fuerte, sintiendo que ya conocía de qué iba eso. Me metí en internet, en Google, y sincronicidades. Por primera vez venía una maestra argentina a España, la llamé, la cosa se dio para que un fin de semana yo tomase el primer nivel. Ese primer curso, siempre cuento, me lo pasé llorando, pero este llanto de sentirte en casa, de recordar una verdad muy profunda, y bueno, pues tanto abrió mi interior que en ese momento supe que quería continuar ese camino. Y una vez que me formé, estuve durante años simplemente haciendo lecturas de registros acásicos, y llegado un momento pues creé una escuela, la Escuela de Bayana, y a partir de ahí comencé a ofrecer cursos, talleres y retiros pues en diferentes lugares de España. Bien. Suelo contar la manera en la que me llegaron los registros, porque si ahora os diese espacio, en los cursos lo doy, hoy es una pequeña charla, no hay mucho tiempo. Suele ser de una manera muy mágica. Si algo traen los registros es volver a ese lugar mágico que hay dentro de nosotros. Y al final es una llamada de nuestra alma para que nos encontremos con ella. Ahora os voy a hablar acerca de qué son los registros, cómo conectar con ellos, pero yo lo sintetizo como un espacio donde encontrarte con tu alma, ni más ni menos. Para mí es lo más sencillo y a la vez lo más profundo y transformador que me ha sucedido. Incluso mis propias creencias, yo me di cuenta en un momento dado que limitaban mi propia evolución. Creía que si no dolía, si no sufría, si no me desgarraba, no había sanación. Y llegaron los registros, que es un estado de consciencia amoroso, donde recuerdas una verdad profunda y no hay sufrimiento. Para mí fue lo más revelador, la oportunidad de soltar la adicción al sufrimiento. Bien. Bueno, pues generalmente las charlas las divido en un primer espacio donde os cuento, vamos a llamar una teoría porque es poner palabras al éter, a la casa, a lo ilimitado, lo voy a intentar hacer de la mejor manera, y luego doy un espacio para que realmente preguntéis, ¿vale? Pues dudas que os surjan, cosas que a lo mejor os habéis escuchado en otros ámbitos si os apetece, ¿vale? Hoy traer aquí, si alguien de las personas que habéis tenido experiencia con los registros en una lectura, en un curso os apetece, sabéis que es bienvenida vuestra aportación, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. ¿Qué son los registros? El registro acásico es el registro energético del alma. Es un espacio vibratorio, un espacio en la consciencia donde está grabado o impreso todo nuestro conocimiento, toda nuestra evolución como almas. No estamos haciendo nada nuevo.
Hace más de 5.000 años, en los textos Vedas, los textos sagrados de la India, se hablaba del término Akas, que significa éter, el quinto elemento, energía de la cual proviene la vida. Bien, si uno estudia las diferentes tradiciones, cosmovisiones, incluso religiones, se da cuenta de que hay alusiones a este campo de información. Lo que ocurre es que cada una lo ha denominado bajo un nombre. Suelo decir en el cristianismo, y no es porque implique una ideología, luego veréis los registros acásicos, en el cristianismo se alude al libro de la vida, el libro donde está toda la información del espíritu. Los budistas hablan del alma de la naturaleza, los egipcios conectaban con el templo del alma, los mayas nos dejaron el conocimiento del tiempo, es decir, diferentes nombres que aluden a un espacio vibratorio donde está la sabiduría del alma. La primera pregunta que me hacen en los cursos es: ¿y todo el mundo puede conectar con los registros acásicos? Y yo suelo responder a esa pregunta con otra pregunta. ¿Todo el mundo en esencia es alma? ¿Es luz? ¿Es consciencia? Con lo cual hay un derecho innato a acceder a la información de lo que somos. Luego veremos que hay personas que por diferentes motivos pues tienen más facilidad o encuentran más facilidad que otros, pero todos tenemos derecho de poder conectar con la sabiduría y el aprendizaje de mi propia alma, porque en realidad soy eso. Ahora, el registro acásico contiene todas nuestras experiencias, lo que para nosotros es pasado, presente e infinitas posibilidades de futuro. También muchas veces me preguntan, ¿entonces hay un registro acásico para cada vida? No, hay un registro acásico para cada alma. Y en ese registro está toda la información de lo que para nosotros son vidas. Partimos de una única premisa. Insisto que no hay una religión o una ideología asociada a los registros, simplemente la apertura o la confianza de que existe algo mayor. Y a ese algo mayor cada uno le podéis poner vuestro nombre. Dios, amor, universo, cosmos, consciencia, gran alma. Yo voy a utilizar hoy esa palabra. Venimos de un gran alma y en un momento dado decidimos como almas individuales venir a experimentar la vida. En el momento en el que nuestra alma individual decide desprenderse del gran alma, y es metafórico este desprenderse, se crea un registro, un campo de energía donde todo lo concerniente a mi evolución como alma se va a quedar ahí grabado. Digo que es metafórico porque este desprenderse al final no es un desprenderse, seguimos conectados a ese gran alma. Esto que se llama de todos somos uno, la unidad, es a lo que me refiero. Bien, entonces todo lo concerniente a mi evolución individual como alma se queda grabado en ese registro. Y como todo es energía, todo tiene impreso en el Akas una información, pensamiento, emoción, relaciones, situaciones, todo lo concerniente a mi evolución. Así que resumiendo, el registro acásico sería un registro energético donde está todo el conocimiento acerca de mí como alma, de mi propia evolución. ¿Bien? Traído a esta dimensión y a lo práctico. ¿Qué aporta o para qué abrimos nuestros registros? Pues lo abrimos lo primero para comprender desde el alma lo que no entendemos o estamos en lucha o nos resistimos a nivel persona, a nivel ego. Cada vez que abrimos los registros, ¿qué estamos haciendo? Decidir salir de mi programa mental, de mis creencias, esas creencias que por herencia familiar, social, religión, han conformado mi manera de ver el mundo, que simplemente es una manera subjetiva. Decido dejar de ver las cosas desde ahí, salir de mi programa para, desde el alma, llevar comprensión y luz a la situación que en este momento decida preguntar. Así que lo primero que obtenemos cuando abrimos los registros es lo que se llama información. Yo suelo utilizar la palabra comprensión, ¿bien? Porque la información muchas veces lo asociamos a algo que viene de fuera. Y los registros es todo lo contrario, ir a lo profundo, ir al interior. ¿Vale? Ya sabes todo, lo único que no sabes que lo sabes. ¿Por qué? Porque estamos identificados con nuestra mente, con nuestro ego, que tiene una utilidad, bien, pero es limitado.
Entonces, cada vez que abrimos los registros, imaginaos que en mi vida en este momento está sucediendo algo. En mi trabajo, en una relación personal, tengo un conflicto. Cuando abro mis registros decido dejar de ver las cosas desde Beatriz para verlas desde la perspectiva del alma. Esto ya implica un acto de humildad. Humildad es decir, Beatriz no sabe. No sabe con profundidad para qué la vida me está trayendo esto. Bien, y conecto con la perspectiva que mi alma tiene para esa situación. Y luego pondré ejemplos, bien, porque insisto que es un conocimiento que nos ayuda mucho en lo cotidiano. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacemos es recibir información o comprensión acerca de la pregunta o tema que en ese momento queremos plantear. Pero los registros no solo traen información o comprensión del alma, también traen sanación. Cada vez que decido ver un aspecto a través de los registros, ese aspecto a nivel energético empieza a sanarse y a movilizarse, obviamente para nuestro mayor bien. Así que cada vez que abrimos los registros, nos estamos abriendo a un movimiento energético de sanación. Por eso muchas personas, durante y después de la sesión, me cuentan es que he sentido muchas cosas. Cuando en la lectura ibas canalizando o me he ido luego a casa y seguías sintiendo, experimentando, hay un movimiento, desde luego. Así que cada vez que abro mis registros y pregunto por un aspecto, recibo información o comprensión desde la perspectiva del alma, recibo sanación ante ese asunto para que se dé un tercer proceso, y es lo que llamamos liberación kármica. Liberación de todos esos bloqueos o limitaciones en los que antes estaba sufriendo, parado, bloqueado. ¿Bien? Suelo matizar esto y en los cursos, hoy aquí hay 2 alumnos, soy muy pesada porque cuando escucho hablar de los registros acásicos parece que es un arte adivinatorio, que alguien te dice algo que es puramente información. No, es conectar con tu sabiduría interna. Y es decidir mirar y sanar aquello a lo que tú decides mirar. ¿Vale? Realmente es un trabajo de empoderamiento muy profundo. ¿Bien? Y no solo hay información, sino si yo me quedase con algo al final es la sanación, porque es el movimiento que hace que algo cambie. ¿Bien? Ahora, esa información entiendo que ayuda mucho, porque dejar de ver las cosas desde aquí para verlas desde una amplitud mayor es inmensamente sanador. Cuando pregunto a los registros no me muestran, insisto, lo que mi mente ve, sino lo que mi alma sabe. Es decir, ¿qué oportunidad me está dando esta persona? ¿Qué pacto o contrato hay entre nuestras almas para que ahora me lo esté encontrando y yo esté conectando, pues vete tú a saber con qué? Pues con el abandono, con el rechazo o con un desgarro. Eso lo ha creado la inteligencia del alma. Está perfectamente diseñado para tu evolución. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos quedamos en la perspectiva mental, en lo que mi mente dice, y me quedo ahí bloqueado, sufriendo. Cuando me abro a más, cuando me abro a ver desde los ojos del alma, aprovecho el encuentro con esa persona para descubrir quién soy. Muchas veces comento, y realmente confío plenamente en eso, que la vida es una trama maravillosa que está sosteniendo y apoyando constantemente nuestra evolución. Cada cosa que sucede nos da la oportunidad de descubrir quién somos. ¿Qué ocurre? Que tenemos que estar eligiendo constantemente aprovechar esa oportunidad. A eso venimos, a descubrir la divinidad y la bondad que hay dentro de nosotros. ¿Bien? Entonces, cuando accedemos a los registros, la información que se nos muestra es esa información que nuestra alma, en un nivel de consciencia mayor, cuando todavía no está encarnada en un cuerpo y ha desarrollado una mente y todo un programa de creencias, diseña perfectamente, en base solo al amor, lo que necesita venir a experimentar aquí. ¿Bien? Cuando no hay cuerpo, cuando no hay mente, el alma, la consciencia, en un estado obviamente de lucidez, diseña qué experiencias necesita experimentar para su evolución y esas experiencias con qué almas le van a ayudar o le van a facilitar a que esto se dé. Y esto es lo bonito de las relaciones, que necesitamos los unos de los otros. No solo a nuestra familia, que en primer orden elegimos una familia donde nacer,
si no los encuentras. Parejas, amigos, compañeros de trabajo, gente que os encontráis por el camino. Todos están trayendo una oportunidad para que yo crezca y recuerde algo. Así que cuando abrimos los registros accedemos a esa información, a lo que llamamos el diseño álmico. ¿Qué ocurre? Que cuando el alma ha diseñado todo eso en base al amor y a la inteligencia de la mente infinita, encarna en un cuerpo y desarrolla una mente, todo eso lo vamos borrando, pero sigue estando ahí. Nos hemos desconectado, por llamarlo de alguna manera, pero sigue estando esa información y esa verdad dentro de nosotros. Ahora lo que estamos eligiendo es recordarla. ¿Bien? Bueno, hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Necesitáis que utilice otras palabras? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, pues os decía que me gusta aportar ejemplos o información práctica, porque diréis, bueno, esto está fenomenal, pero como lo integro y lo vivo día a día. Los registros son un camino. No creo en las píldoras mágicas ni en una iluminación instantánea. Es un camino como todo, y seguro que habéis iniciado muchos caminos de desarrollo personal y espiritual. Ahora bien, es un camino que realmente te lleva a tu poder personal. Ya no necesitas o pones el poder fuera. Incluso hablo de que los registros para mí no son una terapia. No hay un terapeuta haciendo algo. Luego os hablaré en qué consiste una lectura de registros. Hay simplemente un canal que se ofrece para que la sabiduría del alma de la otra persona que viene a verte pase a través de ti. Y tú además, como lector de registros acásicos, comprendes y sanas a través del movimiento que se da. ¿Vale? Nos ayudamos a recordar. ¿Bien? Entonces, cuando uno se inicia en el camino de los registros acásicos, luego explicaré un poco el método que utilizo, tenemos la llave o la herramienta para elegir en cada momento, tomarnos un espacio donde entrar en el silencio, abrir nuestros registros y decidir preguntar por lo que nos está pasando. Yo os comentaba antes en mi presentación que mi despertar fue la enfermedad. Y he dedicado gran parte de mi búsqueda a investigar sobre la enfermedad, porque en esos años, yo era muy jovencita, mi padre tuvo un cáncer degenerativo muy largo. Realmente en mi sistema se vivía, lo primero, rechazando y sufriendo lo que nos estaba pasando. Bien, años después pude abrir mis registros, incluso abrir los registros a la enfermedad y ver qué nos estaba trayendo a todos. Y yo no hay día y curso que agradezca el destino de mi padre. Lo digo desde lo más profundo de mi ser. De hecho, cuando se fue yo sentí un desgarro enorme, pero comprendo y agradezco que gracias a eso estoy donde tengo que estar. Y los registros, os cuento esto, nos dan la oportunidad de ver las cosas desde ahí. Y no es algo que digamos desde la mente, no, es algo que realmente un espacio se ha abierto en nuestro corazón y recordamos que eso se ha dado tal y como decidimos que fuese. Se instala un proceso de paz. No es una información que lees en un libro donde te hablan del amor, de la unidad, no. Es un estado vibratorio en el que entras. Cada vez que abrimos los registros, lo que hacemos a nivel energético es entrar en un espacio vibratorio. Igual que en constelaciones, quizá habéis oído hablar, trabajamos con el campo mórfico, aquí se trabaja con el campo acásico. Es un campo donde está vibrando la verdad del alma. Y cuando tú entras en ese campo, puedes acceder a leer toda la información de tu diseño, de tu evolución como alma, y recibir toda la energía y todo el amor que hay en ese tejido energético, porque todo está tejido con amor. Por eso será una sanación. ¿Bien? Entonces, hay personas que me dicen, ¿y puedo preguntar por cosas, vamos a llamar mundanas? Desde luego. Puedo preguntar por mi trabajo, qué pasa con mi economía, mi relación de pareja en este momento está bloqueada, tengo un conflicto, conecto con, vete tú a saber qué estado emocional, desde luego. De lo que se trata es de que esto nos ayude a llevar consciencia y amor a lo que se resiste
o nos duele en nuestra vida. Cualquier aspecto puede ser visto a través de la luz del alma, porque espiritual es todo. Realmente somos espíritu materializado en un cuerpo y a lo que venimos es a materializar el amor, materializar el espíritu. Así que cuanto más concreto sea el aspecto, os aseguro que más sanación y claridad se obtiene. Cuando las personas vienen a una lectura y traen preguntas demasiado genéricas, realmente sucede un movimiento. Pero cuando hay una necesidad de preguntar por algo que realmente me está tocando, la sanación se da con mayor intensidad. Elijo concretar, materializar el amor. ¿Bien? Bueno, pues dicho esto, os hablaba de la enfermedad. Tuve la oportunidad de, con un grupo de familias, tenían hijos con cáncer. Me permitieron, muchos, otros no, obviamente, y los respeto, abrir los registros a la enfermedad del hijo y a su sistema familiar y ver el sentido que estaba trayendo. Y también lo verbalizo. La sanación no es que el niño siguiese vivo, porque muchas veces el proceso y el destino es una despedida. Pero sí que pude realmente ver cómo en las familias, obviamente sobre todo en los padres, se instalaba lo que antes os hablaba, un mecanismo de mayor paz y aceptación. Y para mí, al final, y no estoy en ningún sitio porque sigo obviamente trabajándome hasta el último día de mi vida, siento que esto que llamamos sanación tiene que ver mucho con la aceptación, con poder decir sí a la vida tal y como es. Porque aunque mi mente no lo entienda, aunque mi ego se resista, decido ver, recordar que todo está basado en el amor y en la inteligencia que mi alma ha elegido. Bien. Entonces fue muy bonito también trabajar con procesos realmente, vamos a llamar, límites o dolorosos, con familias que se abrían a esto, y se daba un movimiento, insisto, de una gran paz y de una gran aceptación. Y luego pues os podría contar muchos casos. Diariamente recibo personas que preguntan por temas, insisto, muy variados, incluso y obviamente por privacidad no lo nombro, me han invitado a empresas donde abrir los registros a la empresa o al proyecto para alinear lo que estaba sucediendo en esa empresa con el espíritu o el sentido que hay y quizá no se estaba viendo. Es decir, el ámbito o el alcance de los registros es ilimitado. Bien, se pueden abrir los registros acásicos a lugares, porque todo tiene una memoria energética. A civilizaciones, habréis oído autores que han canalizado a través de los registros muchísima información de otras civilizaciones. Bien, podemos abrir los registros acásicos a un animal, a un cuarzo, todo tiene vida. Bien, y cuando entramos en la dimensión del alma, también me apetece nombrar, no hay una diferenciación entre vivos y muertos. Muchas veces a través de una lectura de registros acásicos ha habido personas que han podido hacer un proceso de despedida o de encuentro con un ser querido que en este plano no está. Y eso les ha ayudado muchísimo a anclarse a la vida y seguir viviendo. Bien, así que entramos en la dimensión del alma. Bueno, pues os voy a contar brevemente cómo trabajo con los registros, ¿vale? Porque hay, digamos, dos líneas. Una de ellas es una lectura. En un momento dado alguien siente la llamada, hacerse una lectura de registros acásicos. Quedamos a un día, una hora y hay un trabajo previo. El trabajo previo es que te sientes contigo mismo y elabores unas 4 preguntas o aspectos que quieras, decides ver a través de los registros. Vienes ese día, te recibo, me das simplemente tu nombre y esas preguntas. Y con tu permiso accedo a ese campo vibratorio. Me dejas entrar en tu registro, en tu ACAS. Y canalizo la información que hay, ya sabes. Simplemente hago de canal. Y se da, digamos, un movimiento de información, un movimiento de sanación y una liberación kármica. ¿Vale? Lo que antes os hablaba sucede en la propia sesión. La persona que viene a recibir, no tiene que hacer nada. Lo que viene es a mirarse al espejo del alma. Y yo no sé nada del otro, ni tengo que saber. Lo único que tengo que hacer es dejar a Bea sentada a un lado, abrir mi canal, confiar y simplemente canalizar. Bien. Cuando la persona está recibiendo la lectura, muchas veces luego me comenta, es que eso que nombrabas,
es como si lo supiese, lo intuía, claro. Es que lo que he canalizado es tu propia sabiduría. Incluso hay personas que tienen liberaciones emocionales y obviamente hay todo un movimiento en la sesión, claro. Y la persona, una vez que ha terminado la sesión, la lectura, le suelo decir que se va con ese proceso abierto, se va con ese movimiento amoroso. ¿Cuándo se cierra? Pues no se sabe, porque en el alma, pues como nosotros entendemos de abrimos, cerramos, entramos en esta sala, nos vamos dentro de un ratito, en el alma los tempos son mucho más profundos y lo que para nosotros serían también mucho más largos. Lo que sí que sé, y simplemente basado en la experiencia, porque no sé nada más de los registros, a diferencia de vosotros que, bueno, me ha dado por ahí, llevo 10 años profundizando en los registros y solo os hablo de la experiencia, no tengo ninguna verdad ni nada más. Lo que sí que sé es que todo lo que sucede es para el mayor bien. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo primero que antes os contaba, los registros acásicos es sentarte a conversar con tu alma. Y desde ahí todo lo que sucede es para tu mayor bien. Es tu alma abrazando y explicando a tu personalidad, a tu mente ego, desde esa perspectiva, el para qué, y dándole un movimiento de comprensión y de sanación. Entonces todo lo que sucede es para el mayor bien. Se habla que ahora, no me gusta utilizar esos nombres porque es reducir las cosas, pero se habla de unos 2 o 3 meses de movimiento desde que se hace una sesión. Hace 10 años, cuando me inicié, mi primera maestra hablaba de por lo menos 6 meses u 8 antes de que la persona regresase a pedirte otra lectura. Hemos entrado en un movimiento de aceleración y esto creo que no hace falta que os lo explique, y realmente los tiempos, los ritmos son otros. Bien, pero por lo menos la persona que se va con una sesión se permite integrar lo que ha recibido en la lectura, ¿vale? Insisto que lo que recibe es simplemente la sabiduría de su alma. Suele ser, bueno, vamos a llamar, no sé si emotivo, pero sí que muy conmovedor lo que la persona luego manifiesta, porque es encontrarte con tu verdad más profunda. Y generalmente llevamos mucho tiempo desconectados de ella. Es escuchar una voz que ya sabes lo que va a decir. Bien. Y una segunda línea o manera en la que trabajo los registros son a través de cursos. Creé una metodología, un camino, os cuento brevemente cómo lo divido, donde hay 4 pasos. El primero es un primer curso, un primer nivel de iniciación, donde las personas se inician para poder abrir sus propios registros y a través de esa apertura llevar comprensión y sanación a su vida. Todo lo que antes os he estado nombrando. Ahora bien, este primer nivel es ilimitado, porque en mis registros está toda la información acerca de mi existencia. Es decir, puedo preguntar por todos mis vínculos familiares, emocionales, por todas las situaciones, por todos los sucesos, dolores, propósito de vida, cualquier cosa concerniente a mí está en mis registros acásicos. Así que el primer nivel es ilimitado. Bien. En el curso hay una parte, vamos a llamar, bueno, pues teórica, damos cierto alimento a la mente para que se quede tranquila el resto del fin de semana, y luego hay una práctica iniciática. En esa práctica iniciática lo que hago es abrir vuestro canal para que realmente vuestra energía esté preparada para entrar en ese campo vibratorio, y el resto del fin de semana es pura práctica. Y es pura práctica porque creo firmemente que lo que nos transforma es la experiencia, nuestra propia experiencia. ¿Vale? Así que el primer curso lo que ofrezco es un espacio para que conectéis con vuestros propios registros. ¿Qué ocurre? Que al estar con más alumnos, sostenido, pues bueno, gana más intensidad. Luego el reto es llevarte todo esto a casa y continuar. Que no sea un curso más, ningún título más, de hecho no doy ningún título, ya os lo cuento, no creo mucho en eso. Te llevas un proceso, una vez que has hecho el primer nivel, para continuar y comprometerte a abrir tus propios registros durante 30 días. Hay un diario donde cada día vas a abrir tus registros y vas a decidir escuchar a tu alma lo que te tiene que decir acerca de lo que en ese momento tú quieras preguntar. Y todo lo que sucede lo vas registrando. Digamos que es escribir
el libro energético del que antes hablábamos, materializarlo. Y creo mucho en lo concreto, en la materialización de lo que está ahí, porque si no lo materializo, me he pegado un subidón, una apertura enorme, pero si no lo integro, de poco sirve, ¿vale? Así que el mes posterior al curso hay un trabajo de integración. Y pasado ese mes os invito a una reunión donde nos juntamos, compartimos cómo nos ha ido, dudas, inquietudes, nos vemos, y hablo de nos vemos mucho más, porque se van cayendo muchas capas, muchos velos, y empezamos a ver desde el alma. Bien. Y las personas que deciden continuar, hay un segundo nivel. Ese segundo nivel está enfocado a que sigas y continúes con tu propia práctica. El registro acásico decíamos que es un registro energético, y dentro de ese registro energético hay muchos niveles de información. Cuando nos iniciamos estamos tocando, por así decir, las capas más primarias o superficiales de los registros. Y cuanto más profundizamos en nuestra práctica, llegamos a esa consciencia, a esa unidad. Bien, así que a través del segundo nivel vuelves a recibir todo un rito iniciático y una práctica para profundizar en tus propios registros. Pero además es cierto que a partir del segundo nivel, siempre que el otro te dé su consentimiento, puedes abrir los registros a otras personas, lugares, situaciones, linaje familiar, cualquier cosa concerniente a tu evolución, y si es otra persona, siempre con su consentimiento. ¿Bien? Después del segundo nivel planteo lo que llamo una maestría interior. ¿Y qué hacemos en esa maestría? Pues nos acercamos a ocupar nuestro lugar en la existencia. Trabajamos nuestro propósito de vida. Trabajamos el grupo álmico al que pertenecemos. Antes hablábamos de que el alma, en un momento de consciencia mayor, diseña su propio aprendizaje y elige las almas con las que ayudarse y poder experimentar eso. Entonces, en la maestría interior lo que hacemos es abrir el grupo álmico al que pertenecemos y descubrir los objetivos de evolución de mi propia alma y los objetivos de evolución a los que estoy contribuyendo con las otras almas que pertenecen a mi grupo. Bien, dentro de ese grupo álmico hacemos un trabajo de linaje familiar, lo que habréis escuchado como árbol familiar o transgeneracional, pero también trabajamos linajes de conciencia compartida. Es decir, no me une la sangre, pero sí que hay una oportunidad de crecer en consciencia. Amigos, parejas, compañeros. Bien. En el tercer nivel también trabajamos el equilibrio entre el dar y el recibir, trabajamos dones, cualidades. Digamos que es un curso que está muy dirigido a que realmente ocupes tu lugar en la existencia y te pongas al servicio de la vida. Y ya habría un último paso, que lo llamo la tradición, que está enfocado a las personas que realmente quieran difundir los registros. Les enseño todo el rito iniciático, es un rito iniciático maya, y doy una orientación y obviamente unas pautas para que el día de mañana la persona, utilizando su propia creatividad, cree sus cursos y sus talleres. ¿Vale? Ese sería el camino. Los 4 niveles. Bien, pues ahora sí que me voy a callar un ratito para escucharos a vosotros, ¿vale? Me encantaría que de lo que he hablado, dudas quizá que traíais de antes, pues las podáis preguntar y así nos enriquecemos todos. ¿Sí? Bien. ¿En qué se diferencia este sistema de otros que también están orientados a conectar con tu, vamos a decir, intuición, que se entiende mejor, tu intuición, tu alma, tu ser interno, lo que sea, para descubrir verdades? Yo, por ejemplo, he hecho cursos de tarot, donde el objetivo no es adivinar los números de la lotería, sino descubrir esos conflictos que tú tienes ahora mismo, de dónde vienen, qué necesitas hacer, qué camino tienes que recorrer. Entonces, ¿en qué se diferenciarían los registros acásicos de este otro tipo de técnicas o herramientas? Simplemente comparto desde mi experiencia y insisto que lo que ahora te voy a contar no sé si es verdad, simplemente yo lo experimento así. Yo lo que experimento es una paz y un estado de conciencia al que, por los motivos que sean, pues no llegaba
Y quizá era mi propia limitación. Hay muchos caminos para llegar a una misma verdad. En eso estoy de acuerdo. Los registros siento que nos llevan a lo más esencial. Nos llevan a ese silencio profundo donde hay, vamos a llamar, un diálogo con esa parte de nosotros que ya sabe todo. Y yo suelo contarlo a nivel de sensación. Es que realmente tus células se transforman. Entras, en los cursos lo cuento, imaginaos que los registros son esta sala. Yo generalmente en mi día a día estoy en un estado de conciencia X. Cuando abro mis registros, abro una sala energética donde regreso a casa, donde me alineo con la verdad de mi ser. Entonces, el ruido de la mente baja muchísimo. Porque me hacen muchas veces esta pregunta. Bueno, se habla de canalizar, pero es que podemos canalizar muchas cosas. Entidades, bajos astrales. Lo que sé que ocurre cuando abro los registros es que lo que estoy recibiendo es la parte más esencial, la verdad más profunda. Y la diferencia que yo, insisto, he experimentado con otros caminos es que los registros me llevan ahí, a una vibración. Porque no hay un proceso intelectual y cognitivo, simplemente entras en un estado. Tu consciencia se amplía y recuerdas. Porque los registros no son algo de fuera. No me vas a lo mejor en una información arquetípica o en una visual. No. Es todo mucho más sencillo. Y quizá me dedico a esto porque la vida lo que quería es que me volviese sencilla. Bien, no lo sé. Para mí es el camino más sencillo para regresar a casa. Ojo, también sé que todo lo anterior era necesario. He vivido cosas muy catárticas, partes muy chamánicas, terapia regresiva donde necesitaba drenar y sacar todos mis bloqueos emocionales. Todo eso sé que ha sido necesario para poder entrar en ese espacio. ¿Bien? Pero los registros, insisto, no es un camino mejor o peor que el resto. Yo os puedo contar lo que a mí me aportan. Ahora, hay muchos alumnos que se inician en los registros, imagínate ahora hablando de tarot, están familiarizados con esa herramienta y lo que hacen es abrir sus propios registros y hacer esa tirada de tarot con sus registros. O bien un acupuntor y sigue, porque su técnica, la que le lleva su propia maestría, es la acupuntura. Se abre sus registros y hace esa sesión de acupuntura. O es un constelador que antes de hacer su constelación abre los registros y constela con sus registros acásicos abiertos. ¿Qué ocurre? Y lo suelo explicar y perdonad porque las palabras limitan lo que os quiero contar. Estoy haciendo las cosas desde un estado de muchísima más afinación, donde ya proyecto mucho menos mi mente, mi personaje, y realmente estoy al servicio de lo que estoy haciendo desde el alma. ¿Vale? Así que los registros vienen a ampliar lo que ya hacéis, lo que ya sabéis, lo que ya utilizáis. Y abrirte a este conocimiento no implica hacer solo una lectura de registros acásicos. Es más, yo en las prácticas que os lleváis después del primer mes, insisto, voy a lo cotidiano. La práctica es, ve a una reunión familiar donde saltan todos los botones emocionales y conflictos y ve con tus registros abiertos. Experimenta qué ocurre, experimenta si hay una diferencia. Abre tus registros a situaciones en las que realmente estás viviendo un conflicto, ¿vale? De lo que se trata es de traer ese amor, ese estado de paz a lo que nos está sucediendo, a lo cotidiano, ¿vale? Así que no sé si esta explicación responde a... Pero hay muchos caminos para llegar a la misma verdad. Me considero una afortunada porque creo que he reconectado con uno muy amoroso y muy sencillo, que a la mente le hace cortocircuito. Porque brevemente os explico, en el curso recibís una iniciación y la iniciación es cierto que con vuestro permiso pues abro vuestros canales, hay toda una limpieza y se instala una vibración. A partir de ese momento tú decides cuándo hacer uso de esa vibración para abrir este campo del que os estoy hablando. Y se hace a través de una oración y un estado de centramiento, así de sencillo. A mí esto me lo cuentan hace 15 años y no me lo creo. Mi mente no se lo cree. Seguramente mis creencias no me hubiesen permitido eso. Porque necesitaba que me dijesen, vete a la montaña, haz un ayuno de 40 días, desgárrate, etcétera, etcétera, para poder en algún momento conectar con lo que eres. Todavía necesitaba mucha complejidad. Bien. Así que cuando
abrimos los registros y volviendo a lo esencial, que es a donde nos llevan, empiezo a ocupar mi lugar. Ese lugar donde no es ni mejor ni peor que el resto, sino que estoy haciendo lo que he venido a hacer. Y eso te hace estar en un estado de dicha o de gracia, porque estoy donde tengo que estar. ¿Qué ocurre? Que rebobinamos. El alma diseña toda una experiencia. Vengo a experimentar el abandono, vengo a hacer esto, vengo a hacer lo otro, y hay pactos de amor y almas que me van a ayudar a experimentar. Bien, encarno, todo eso lo borro y generalmente salgo de ese movimiento, ese recorrido que venía a hacer y me meto en charcos, en laberintos, en dramas, en sufrimientos. Creo que esto nos suena a todos. ¿Y qué ocurre? Que ya no es lo que esté sucediendo aquí, que puede que tengas mucho éxito empresarial, familiar, de diferentes índoles. Es que hay un sentimiento de separación profundo que nada lo llena. Y nada lo llena porque en la profundidad de tu ser, tu alma te está diciendo, no estás donde decidiste venir, no estás haciendo lo que toca. Y ese dolor es el más profundo, la separación que ha establecido mi ego con el alma. El alma nunca se fue, está ahí esperando. Es súper paciente, tanto que nos da infinitas posibilidades, infinitas vidas para aprender lo que tenemos que aprender. Está ahí, bien, esperando. Entonces los registros a lo que nos ayudan es a despertar y a darnos cuenta que esto que me he creído no es lo que verdaderamente soy, que es una herramienta que me ayuda a vivir, pero no soy mi limitación, en este caso Beatriz. Y me recuerdan lo que mi alma decidió venir a experimentar. Entonces en ese momento, ese despertar, siempre digo, no hay vuelta atrás. Quizá necesite tiempo, y tiempo es transición, ¿vale? Meses, años, lo que sea, para eso que he reconocido como una verdad, poder ir hacia ello. Pero una vez que eso lo has visto, eso te está llamando constantemente. Entonces llega un momento en el que dices sí y decides colocarte donde tu alma eligió, al servicio de la vida. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que has venido a hacer. Insisto, no hablo de qué es mejor y qué es peor, y qué es más atractivo o menos atractivo. No todo el mundo tenemos que hacer lo mismo, esta es la gracia de la vida, ¿vale? Cuando realmente ocupas tu lugar, hay una dicha interna que no se le puede poner palabras. Sabes que realmente estás alineado con tu alma. Y estos son los registros, la oportunidad de darte cuenta de dónde estás, qué has venido a aprender, qué oportunidad te brinda cada situación de vida y todos los vínculos álmicos que te facilitan eso. Y decidir constantemente regresar a tu centro. Una vez que te inicias, como todo, y también lo quiero nombrar, ¿haces esto? Claro, claro. Lo que ocurre es que en el momento en el que has experimentado esto, hay una llamada a regresar mucho más fuerte. Y los tiempos, hablando de tiempos, en los que estás aquí, cada vez se acortan. Y llega un momento en lo que antes el drama emocional eran 3 años, son 3 meses. Y de 3 meses a lo mejor a 3 semanas. A lo mejor un día decides 3 días o 3 horas. Porque ya no estás diciéndote desde la mente todo ese programa, esas creencias, que te mantienen en la lavadora, dando vueltas. Decides desde el alma utilizar eso que te está sucediendo y decir, bien, ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Qué oportunidad me está brindando? ¿Qué tengo que aprender con ello? ¿Cómo crezco a través de este suceso? Esas son las preguntas mágicas a los registros. ¿Para qué? ¿Qué oportunidad? ¿Qué me está mostrando esta situación que no soy capaz de ver desde mi realidad limitada? Y constantemente estoy recordando. Siéntate si quieres. Sí. Bien, gracias por la pregunta. Más cuestiones.
¿Qué forma tienes de aplicar en las empresas, en los registros acásicos? ¿A las personas de las empresas o a la propia empresa en sí? ¿Cuál es el uso? Bien, se pueden hacer ambas cosas. Hasta ahora lo que he hecho es abrir los registros acásicos a una empresa y desde ahí llevar una mirada más profunda a lo que está sucediendo. Quizá las personas no están en los departamentos que realmente deberían estar para aportar lo que van a aportar. Generalmente lo que se ve es que los miembros de la empresa no están mirando el objetivo o el espíritu con el que fue creada esa empresa, sino sus propios objetivos individuales. Hay todo un movimiento de comprensión y de sanación, y preguntas obviamente las eligen ellos cuáles hacer. Ahora bien, después hay veces que las personas, ya a título personal, me dicen: quiero una lectura de registros. Os he ido a la empresa a hacer este trabajo y luego me solicitan una lectura individual. Pero cuando trabajo con empresas, con colectivos, abro los registros acásicos de ese campo. ¿Vale? Esa empresa, si se ha creado, por ejemplo, de 5 años, o sea, ¿dónde está ese historial? Porque a nivel del alma entiendo, ¿no? que es mi alma, ¿no? Y tiene eso, ¿no? Pero una empresa como que es un conjunto de almas que crean un concepto, una asociación o algo así, ¿no? Digamos que todo está al servicio de la vida. Y las empresas también están al servicio de la vida. Digamos, a esa... Al servicio de algo mayor. Traen una oportunidad de crecimiento, no solo a las personas que están integrando o forman parte de esa empresa, sino lo que aportan a la sociedad, ¿vale? Y lo que se busca es encontrar el sentido o el servicio que esa empresa viene a hacer al resto. Y cuando realmente mi mirada es para el mayor bien, paradójicamente la empresa obtiene muchos más beneficios, también económicos. Tengo otro. Sí, vale. A ver, entiendo que el objetivo, lo que estamos buscando continuamente cuando empezamos estas búsquedas es a encontrar nuestra paz, ¿no? Que hay circunstancias, tenemos experiencias y lo que buscamos es, vale, ¿cómo puedo vivir estas? Porque ya evitar la experiencia y llegamos a la conclusión de que no podemos evitar la experiencia, las experiencias vienen, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de decir, ¿cómo puedo evitar cómo vivir esta experiencia desde esa calma que has dicho tú, ¿no? Es continuamente lo que está en la lavadora, ¿no? Dando vueltas. Entiendo que en los registros es como el trabajo que haces con esa conexión es empezar a ver, cada vez empiezas pasito a pasito, pero empezar a ver las circunstancias que decides ver desde el otro lado, ¿no? Desde un para qué, que es estoy aquí para esto y no para fustigarme o para recibir esa culpa desde el tipo de culpa que sea, de sentirme solo, de sentirme aislado, de sentirme rechazado, de sentirme, yo qué sé, todas esas sensaciones, ¿no? Entiendo que es como ir entrando, es como la apertura de ir viendo esa circunstancia que tengo que vivir, porque tengo que vivirla para aprender algo, desde el otro lado, ¿no? Y con el tiempo entiendo que todas esas circunstancias, en mi mente lo que veré es que al final todo es un para qué, con lo cual no me frustro, no paso 3 años, sino voy a aceptar esto como es y no poner resistencia a las cosas que vivo, ¿no? Sino dejar que las cosas fluyan para que cuanto antes el aprendizaje se lleve a cabo. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Te has respondido tú solo, o sea que está fenomenal. Sí, claro que los registros es la oportunidad constante de ver las cosas desde una perspectiva mayor, más allá de lo que nuestra mente dice o opina de esa circunstancia o situación. Cuando realmente me permito vivir algo y transformarme con ello, esa situación deja de repetirse. Cuando me resisto a ella, la vida que me quiere tanto me la trae constantemente. A veces con diferentes cuerpos. Pues a las personas dicen, siempre atraigo al mismo patrón de hombre, de mujer, Claro, tantas veces necesite para aprender lo que vienes a aprender con eso. Y en el momento en el que lo aprendes, lo trasciendes, lo llevas a tu corazón, la vida ya no necesita volver a ponértelo. Ya ha llevado a cabo lo que tu alma necesitaba. Y pasas, como yo digo, a otra cosa mariposa, porque hay muchas metas y muchos aprendizajes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hay veces que me quedo en uno y me quedo aquí bloqueado, me resisto a eso y no paso a lo siguiente. En el momento en el que digo sí a algo, se abre la vida entera.
En el momento en el que me transformo con esta relación, situación, lo que sea, que hayas elegido, continúas, avanzas, creces. Bien. Me acuerdo una tesis de un trabajo en un máster de transpersonal, lo llamé así, e insisto que la enfermedad fue el catalizador de mi despertar. Era la enfermedad, resistencia o rendición. Y siento que al final ya no es enfermedad, es todo lo que sucede. ¿Me resisto o me rindo? Y me rindo no desde me tiro en el sofá y no hago nada, no, sino desde la aceptación, desde el abrazo a eso que está sucediendo para transformarme con ello. Porque eso está ahí para mi mayor bien. La mente no lo comprende. Ve las cosas, insisto, todos tenemos un programa. Un programa en el que hay muchas voces. Las voces de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de toda nuestra sociedad. Hay toda una información que viene a nivel genético y elabora nuestro programa, nuestra mirada acerca de cómo son las cosas. Pero es solo eso, una ilusión muy limitada acerca de, basada en creencias. Cuando abro los registros dejo a un lado esas voces para abrirme a la verdad. Y abrirme a la verdad implica poder abrazar y aceptar lo que me está sucediendo. Y os vuelvo a contar, los registros no solo traen información. Antes la compañera me hablaba, ¿y en qué diferencias los registros a otras herramientas? Los registros, por lo menos, mi experiencia es que te ayudan a abrazar. Hay un movimiento energético muy amoroso, muy sanador. Porque estás decidiendo integrar eso desde el alma. Bien. De todas maneras, aquí hay personas que habéis recibido lecturas. Creo que lo que estoy contando os suena. Podéis compartir si queréis vuestra experiencia. No solo es información. Eso es lo potente de los registros. Es un movimiento de aceptación. Y la aceptación no desde la mente, sino desde una alquimia que sucede en el corazón. Cuando hablas del grupo, dices, la tercera fase es como saber el grupo, ¿no? Identificar el grupo en el que estás o algo así, has dicho, ¿no? Bueno, abres los registros al grupo álmico al que perteneces, sí. ¿Qué? No me ha quedado claro. ¿A qué llamas el grupo álmico? O sea, ¿la familia que has elegido o en ese preciso instante quién hay en tu entorno? No quiero decir, tu pareja... ¿A qué se refiere con eso? Vale. ¿Es en un momento en concreto o es que estás dentro de un grupo de característico de evolución? Bien, buena pregunta. ¿Cómo Bien, el grupo al que pertenezco, el grupo álmico al que pertenezco, tiene unos objetivos, porque para eso nos hemos unido. Para eso hemos pactado ayudarnos. ¿Bien? Entonces esos objetivos son objetivos individuales de mi alma y también yo contribuyo a la evolución de, en este caso imagínate, los objetivos de tu propia alma. ¿Qué ocurre? Que esos objetivos muchas veces no se concretan y se realizan en una sola vida. Quizá hay un objetivo de evolución entre tú y yo y por los motivos que sea, insisto, vuelvo a lo simplista, ¿vale? Estamos pues 10 vidas trabajando esto. Hasta que nos facilitamos el aprendizaje que tú y yo necesitamos y ese objetivo, digamos que queda disuelto. ¿Vale? Entonces, cuando abrimos los registros al grupo álmico, no implica solo a las personas ahora que están a mi lado. ¿Qué ocurre? Que generalmente cuando abres los registros acásicos a tu grupo álmico, te das cuenta de que quién es hoy tu madre, en otro momento vete tú a saber qué rol desempeñaba, tus hermanos, conocidos, parejas. De esto se habla de reconozco, he conocido a alguien y hay un reconocimiento, hay una vibración que es como si, pues esto, ¿vale? Lo potente es descubrir que todos esos pactos están basados en el amor. Y todos tenemos historias. Y me vienen a la mente muchos alumnos que me han dado la confianza de acompañarlos, personas que han sufrido abusos, personas que realmente han sido abandonadas físicamente por sus padres. Integrar esto es todo un camino. Es tomar la responsabilidad de que de alguna manera he elegido eso. Primero la persona necesita vomitarlo, soltarlo. Esto también me gustaría matizar. Los registros acásicos no niegan nada y va a haber una liberación emocional y es el primer paso y necesario. ¿Qué ocurre? Que luego te llevan a la inteligencia del alma y descubres desde ahí el sentido
de ese padre, de esa madre, de ese suceso. ¿Para qué elegiste eso? ¿Para qué tu alma eligió esa realidad? Nos hacemos 100% responsables de nuestro destino. ¿Y qué ocurre? Que cuando abras los registros acásicos y preguntas por tu padre, por tu madre, por quien sea, los estás viendo desde otro lugar. No desde lo que todavía nuestro niño pide, quiere, exige, nuestra vivencia de adolescente, incluso nuestro yo adulto. Les vemos desde otro lugar. Y reconoces la oportunidad que te están brindando. Y ahí sí que hay una rendición. Y esto no me gusta mucho hablar de ello porque siento que de poco ayuda. Hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. Poder entrar en ese estado de gratitud hacia esos vínculos a los que pertenezco. Pero sí, cuando abro el grupo álmico, como os decía antes, abro también los registros. Dentro del grupo álmico hay diferentes linajes. Uno es el familiar, pero hay muchos linajes a los que pertenezco que no me unen un lazo sanguíneo, pero sí que un objetivo de evolucionar, de ampliar nuestra conciencia. Y claro que ahí hay pareja, amigos, compañeros. Yo me acuerdo un maestro en India, me decía, todo está relacionado con tu karma. Incluso la persona con la que te cruzas y te da los buenos días, te pone el café, todo está perfectamente orquestado y tiene que ver con tu propia evolución. Al principio se hablaba de magia. Realmente recordar que esto es mágico. Alfredo. ¿Se te muestran todos los miembros del grupo o solo cuando tienes que trabajar ciertas cosas? Lo que en este momento necesitas trabajar. No te dicen si son 15, 14, no te dicen estos 5 que tienes ciertas cosas, por ejemplo. Bueno, cuando venís a ese tercer nivel sí que os mando un trabajo previo, traéis vuestro árbol familiar y trabajamos con la información que a día de hoy hay. Y es suficiente, más que suficiente. Y luego además hay personas que deciden abrir los registros acásicos a una relación de pareja que ahora tienen o abrir los registros acásicos a su ámbito profesional, a los diferentes linajes que llamamos de conciencia compartida. ¿Vale? Lo que ocurre, esta es una buena pregunta, que los registros, digamos, me van mostrando lo que en este momento estoy preparado a recibir. No puedo en una primera práctica abrir mis registros y recibir todo. Me volvería loco, no puedo asumir toda esa verdad, toda esa información. Lo bonito es que el amor, que es con lo que estamos conectando, es respeto. Y este conocimiento es tan respetuoso que te va dando la dosis que en cada momento necesitas y que puedes integrar. ¿Vale? Claro. En tu caso, o sea, diariamente abres tus registros o cuando lo necesitas o cómo lo haces tú? ¿O ya hay un momento en el que es casi innato en ti? O... Bueno, si ahora mi pregunta es, y soy honesta, realmente estoy con mis registros abiertos constantemente. Cada día... ¿Qué significan los registros? Porque se tienen que cerrar o se quedan abiertos. Puedes abrir y cerrar ese espacio y al principio hay toda una práctica para que notes la diferencia de cuando estás en un estado que simplemente, mirad, esto os lo cuento de muchas maneras, pero ¿qué es? Tú estás sentado en tu silla y tu percepción es esta. Cuando abres tus registros entras en otro campo energético percibiendo otras cosas, pero sigues en tu silla, no pasa nada. Bien, no te vas a ningún lugar, amplías tu consciencia. Simplemente yo dejo de verte desde lo que mi mente podría opinar de ti y decido simplemente estar en presencia atestiguando lo que tú eres. ¿Vale? Entonces, podemos cultivar el estar cada vez, vamos a llamar, más tiempo en ese estado, sí, pero esto es como todo, un entrenamiento. Al principio, la práctica que os lleváis es abrir vuestros registros media hora, una hora. Luego hay gente que, como os decía, dice, pues vea, voy a probar a abrir mis registros y trabajar. Lo que ya hago, pero hacerlo con mis registros abiertos, a ver qué sucede. ¿Bien? O voy a meditar porque ya tengo integrado una práctica meditativa, me levanto por las mañanas, abro mis registros y medito con mis registros abiertos. No puedo decirte lo que va a pasar, os puedo contar lo que muchos alumnos me cuentan, y es que llegan a un nivel de profundidad mucho mayor, conectan con algo mucho más esencial. Se les dibuja el yo para entrar en el soy, lo que realmente soy. ¿Vale? Sí.
¿Qué ocurre? Que te podría decir eso, pero también te digo que cada día me tomo el tiempo de abrir mis registros, que simplemente llevar el foco y la atención a esa oración, a ese movimiento que se da, y cada día agradezco lo que sucede. Y los registros va de esto, de pedir permiso y decir un sí a entrar en un estado de conciencia mayor y agradecer lo que sucede porque realmente te transforma. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Cuestión más? Ah, vale. Por ejemplo, cuando has hablado del propósito, ¿no? que con los registros te puede ayudar a encontrar ese propósito, ¿no? Que realmente todos buscamos, ¿no? Te pones a trabajar y siempre hay esa búsqueda, ¿no? Y hay un momento en el que el registro te dice, este es tu propósito, ¿no? Este es el camino, ¿no? ¿Qué pasa? Para coger este camino tienes que soltar todo esto que hay aquí. Hay digamos, un lastre emocional, ¿no? Dejas tu empresa, dejas tu trabajo te quedas sin sueldo y tienes que pagar esto y esto y esto, pero sabes que tienes que hacer esto, ¿no? Ahí hay un cambio, ¿no? Sabiendo, si te dicen claramente este es el camino y te dicen esto tienes que hacerlo ya cuanto antes porque estás perdiendo el tiempo, ¿no? Dice, pero es que si dejo esto, ¿me entiendes? Ahí hay una transición, ¿no? que parece que es muy complicada, ¿no? Yo en mi caso ya la he hecho, quiero decir, la he hecho, he soltado, no he soltado, me han hecho que soltase, me han puesto las cosas colocadas porque llega un momento en que ya había tomado la decisión, pero pienso que hay una dificultad ahí, ¿no? Que hay como una resistencia a que el ego o esa parte tuya, dices, ya, es que si suelto esto me quedo sin nada, ¿no? Es como, esto lo que nos han enseñado, ¿no? Es muy difícil soltar esa parte. Bien. No sé si es una pregunta concreta, pero... O una reflexión. Bueno. Bien, traigo esa reflexión y es pura semántica, pero lo que hoy trato de transmitiros es que los registros no es algo externo a ti que te digan lo que tienes que hacer. Es que tú conectas con lo que ya sabes y realmente has venido a hacer y al ritmo que realmente tiene que suceder, sucede. ¿Vale? Los registros no entran en términos de bien o mal. No hay juicio, es el lenguaje del alma muy diferente al lenguaje de la mente desde el que hablas y comprendo tu reflexión y tu pregunta y es muy buena. Como os decía hace un momentito, se va dando a la dosis que realmente yo necesito. Y también os sorprendería que conectar con el propósito de vida en la mayoría de los casos no pasa por abandonar lo que ya estoy haciendo. Pasa por hacerlo desde otro lugar. Esta frase es muy constante en los registros. No es lo que hago, sino desde dónde lo hago. Y ahí cambia todo. ¿Vale? El propósito de vida no solo tiene que ver con nuestra profesión, tiene que ver con todo. Con todo. Digamos que es con la actitud con la que realmente vives. Si es para alimentar tu mente ego o si estás realmente conectado con algo mayor y estás al servicio de la vida. Y esta es una buena pregunta. ¿Qué es lo que quiere la vida de mí? Porque siempre estamos reflexionando en qué quiero yo de la vida, qué quiero conseguir. Pero nos olvidamos que aquí estamos al servicio de algo. ¿Qué quiere la vida de mí? ¿Para qué estoy aquí también? Sí, sí. En este movimiento en el que antes os hablaba de estoy alineado o estoy en el... Cuando generalmente estoy aquí en estos laberintos, que son necesarios si están bien, se da un movimiento en el que generalmente me pongo por encima de la vida. Bien, cuando realmente estoy en mi centro y en mi camino, estoy al servicio de la vida. Aquí me creo el grande y aquí conecto con la humildad del chiquitito al servicio de algo mayor. Y insisto, muchas veces no tiene que ver con cambios de trabajo, que a veces sí, o de relaciones, o sí, a veces se sueltan cosas, pero tiene que ver más con algo que va más vinculado a lo profundo, ¿vale? Pero sí que contaros que se da en la dosis que cada persona necesita. Bien, yo os contaba, pues sí, hace 10 años dejé mi antigua profesión, necesité un cambio, me fui una época a Perú a convivir con unos chamanes. Se dio todo un proceso como yo necesitaba que se diese, ni mejor ni peor.
pero es que realmente necesitaba que estaba así, necesitaba que fuese así. Yo estaba en el hospital ahogada, sin poder respirar, con un principio de neumonía y un broncoespasmo enorme. Ya sabía lo que quería, pero no soltaba. Y un día muy conscientemente le dije a la vida, necesito tiempo para soltar y coger. Y la vida me enseñó que primero hay que soltar. Y vaya si solté. Me acuerdo mucho de esas noches en el hospital, inhalando con esa mascarilla y exhalando y soltando y comprometiéndome conmigo misma a todos esos pesos. Decir, ¿no? Y cuando me desenchufaron, pues decidí irme a 3000 metros de altitud, mi familia diciendo, Dios mío, Bea, estabas respirando con una máquina asistida y ahora te vas. Y sabía que tenía que ir ahí. No me preguntes por qué. Me llevó el corazón y sucedió. Pero cada persona necesita su proceso y no es mejor ni peor. Y conozco a muchas personas que están iniciadas en este camino y siguen haciendo en lo práctico lo mismo, pero desde un lugar muy diferente. Y desde ahí todo cambia. Ahora bien, con el propósito de vida estamos trabajando desde el primer nivel. Porque si algo nos dan los registros es conectar con el propósito o la oportunidad que cada situación, persona o suceso de mi vida me trae un crecimiento. O sea, con el propósito estamos trabajando constantemente. Realmente los registros nos muestran el propósito o el sentido de las cosas, ¿vale? En el tercer nivel profundizamos mucho en él, pero desde el primer curso estamos ahí. Todo lo que sucede en la vida tiene que ver con mi propósito. Todo. Nada es ajeno a eso. Nada sobra. Sí. No, claro, la mujer, sí. Sí. Hablas de la enfermedad, has trabajado mucho con la enfermedad. Por ejemplo, las familias con las que tú trabajabas, ¿abrías los registros de, por ejemplo, los padres porque el hijo a lo mejor no quería abrirlo? O sea, ¿se mueve algo al abrir el registro? Bien, buena pregunta. Trabajaba con los padres y muchas veces con su permiso abría el registro acásico a su sistema familiar, a, digamos, el campo de información concerniente a todo ese sistema, padres, hijos, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que lo primero, un menor no tiene la consciencia de pedirme, ábreme los registros, y menos cuando está en esas circunstancias. Entonces sí, trabajaba con los padres. Lo mágico es que cuando tú mueves un hilo, esto también se mueve. Cuando un padre o una madre están trabajando un aspecto, esto directamente cae a sus hijos. Y de esto sí que hay muchas herramientas que hablan. La terapia sistémica, ¿no?, muestra esto con muchísima claridad. Y los registros nos damos cuenta de que no hay un espacio invisible, en este caso entre tú y yo. Hay toda una trama energética. Entonces, si yo muevo algo aquí, ese movimiento te está afectando a ti. Y lo bonito de cuando abrimos los registros acásicos a un linaje, a una relación, nos damos cuenta que nuestra única responsabilidad es amarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Cuando hago eso es cuando realmente se abre la opción y el campo a los de fuera. ¿Vale? Totalmente. Totalmente. Ya no entro en la preocupación de lo que tiene que pasar fuera para que yo esté bien. No. Es elijo constantemente con lo que hay estar en paz. ¿Vale? Así que ya no hay el querer cambiar al otro. Es abrir mi corazón para poder aceptar y amar al otro o a lo que sea tal y como es. Esa es mi responsabilidad. Y para hacer eso, antes lo tengo que hacer conmigo. Lo que pasa que la vida, que es tan generosa, ese gran alma, Dios, como lo queráis nombrar, dividido en millones y millones de gotitas de luz encarnando en un cuerpo, nos estamos ayudando los unos a los otros. Y lo que yo dejo de ver en un momento dado de mí misma, vienes tú y me lo muestras. Ahora, puedo proyectar y decir, eso es tuyo, eres así, eres asado, o mirarme internamente y hacer todo ese proceso. Aprovechar la oportunidad de nuestro encuentro. ¿Vale? Y en esto, pues sí, los registros me parecen mágicos, pero porque es que constantemente te llevan a la mirada
que hay en el alma a la inteligencia de ver las cosas como en realidad son, no como creía o pensaba que eran. La información es muy diferente a... sensibilidad inteligente, vamos. Sí. En las primeras prácticas a los alumnos les digo, ayuda mucho, digo, mira, la pregunta que tú ahora tengas, acerca de lo que sea, ¿bien? Te respondes a ti mismo, respondes en un papel lo que dirías de esta persona, de esta situación, todo eso que hay en mi mente, en mi programa. Y luego abres tus registros y simplemente te abres a escuchar lo que tu alma tiene que decirte acerca de esa misma pregunta. Es muy diferente. Es muy diferente. En una estoy en mi programa, en mi limitación, y en otro estoy abierto a la frecuencia que hay en mi alma, en mi corazón. Bien. Se le llama el camino del corazón a los registros porque, ya os digo, cada persona recibe la información de diferentes maneras, pero donde recibo la información es en el corazón. Es el único lugar capaz de escuchar la sabiduría del alma. Por eso se le llama el camino del corazón, porque constantemente estoy aquí, recibiendo, 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 y esto a nivel energético empieza a abrirse, 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 abrirse. Incluso muchas veces cambia la postura de nuestro cuerpo físico. Personas que vienen así y poco a poco esto se va abriendo y abriendo y abriendo. Es lo más sencillo del mundo. Súper, súper sencillo. Sí. Bueno, pues... Tengo la última. Vale. No, que va. Yo he hecho una sesión nada más contigo, pero utilizas los números o a través... No utilizas, a través, o sea, lo que se te dice son a veces números, ¿no? Bueno, mi caso fue que utilizaste 2 veces números, ¿no? Hay muchos 5, hay... No. En eso me viene, porque sabes que estamos trabajando también con Ana en Segovia. ¿Hay alguna relación con la numerología o alguna conexión o no tiene por qué? Bueno, es un poco la pregunta de la compañera de todos los caminos nos llevan a una misma verdad, ¿vale? No sé en tu sesión lo que salía. Yo para abrir tus registros lo único que utilizo y necesito es tu permiso, tu consentimiento y que me des tu nombre y yo pido fecha de nacimiento y lugar y con eso abro tus registros. La información que baja no la controlo, no sé lo que va a pasar. Hay personas que a lo mejor, pues por lo que sea, si estás familiarizado con el código numérico, pues a lo mejor te dan un número, a otro una palabra, otro, para llegar a donde tienes que llegar, ¿vale? ¿Sí? Digamos que el lenguaje del alma se acopla a un lenguaje en el que tu persona lo entienda. Me está llegando ese mensaje, que utilizan eso porque sabe que yo sé lo que significa eso. Yo me acuerdo de un alumno, Yuri, era de algún país del este, ya no me acuerdo la verdad, y me decía, Bea, ¿en qué lenguaje me van a hablar? Digo, ay, pues estoy deseando que te abras tus registros y me lo cuentes. Y hablaban en su lenguaje materno. Tenía alumnos japoneses, es decir, y esto os lo cuento, nos van a hablar en un lenguaje en el que yo pueda comprender. Y no solo lengua, sino, como decías, pues información, si tú estás familiarizado con algo, pues tirarán por esa vía. La información del alma se acopla a un código entendible para ti en este momento. Pero ¿vale? si hablan en chino, tú no entiendes chino. No, realmente, Así, pero... realmente a mí no me van a hablar en chino porque no comprendo el chino. En lecturas yo he habido, y es que realmente yo la información que me muestran la canalizo y punto. No entro a interpretar, a poner en... Hay veces que hay personas que les han dado información que yo no comprendo y ni tengo que comprender, es para el otro. Lo que sí que os puedo decir es que cuando yo hago una lectura a otra persona, me está ayudando a recordar conjuntamente cuál es el viaje del alma. Y el viaje del alma es uno. Ahora somos así muchos, con diferentes cuerpos maravillosos, pero el alma es uno. Entonces, cuando la otra persona hace preguntas y canalizo lo que hay en sus registros, yo también me estoy beneficiando de eso. Tanto que se dice que muchas veces libero mi propio karma a través de la comprensión que obtengo del otro. No necesito ya
recrear ciertas situaciones porque he comprendido, he alquimizado, he traspasado esa situación gracias a que otra persona ha venido. Así de profundo es hacer una lectura de registros a una persona o a un lugar. Recuerdas, te reconectas a un trocito del viaje del alma. Realmente podemos hablar de mensajes universales, porque todos al final pasamos por lo mismo. ¿Vale? Hay en este momento algo particular o peculiar hacia tu alma individual y se va a mostrar, pero al final el viaje del alma es uno. Bien, así que te transformas cada vez que haces una lectura a otra persona. Vaya que sí. Incluso a un lugar, en el segundo nivel os lleváis una práctica de abrir vuestros registros a vuestra casa, a vuestro hogar, y crear un vínculo consciente con ese espacio. Sí. Bueno, pues hasta aquí.